Hola, bienvenida y bienvenido. Gracias por estar aquí. Si estás aquí es porque tienes una aspiración, un sueño muy grande, una visión que entender a muchas personas en tu organización, en tu empresa. O porque tienes un producto que es innovador, que es complejo, difícil de vender y te has topado con pared a la hora de tratar de presentárselo a los demás. Es tan fácil de explicarlo. O quizá estás en un proyecto grande de cambio, transformación, y ya te diste cuenta que esa parte del awareness y el deseo no es tan fácil como se veía en los libros. Si estás por alguna de esas razones aquí, estás en el lugar correcto, porque hoy vamos a revelar una herramienta que es poderosísima para lograr mover a otro. Y esta herramienta es una de nuestras favoritas en Astrolab, se llama narrativa. A esta conferencia, a este webinar, le pusimos el poder de las narrativas y hoy queremos compartirte todo lo que hemos aprendido de las narrativas desde el 2014 a la fecha y complementar algunos de nuestros casos de éxito. Y para hacerlo, no podemos escoger a un mejor personaje. Desde Filadelfia nos trajimos a esta gran persona y no príncipe del rap. Es uno de nuestros co-founders, Andrés Oliveros, que en ese momento está en UPenn creando ciencias, la maestría en ciencias del comportamiento, y nos lo trajimos hasta acá por tener esta gran visión sobre este producto en particular y en general sobre Andrés. Algo que lo caracteriza es que es un gran visionario. Yo recuerdo nuestros primeros viajes, uno de nuestros talleres a México, a DAO. Recuerdo que íbamos por la carretera y de pronto vio un edificio y dijo, en unos años vamos a estar aquí en México trabajando con estas grandes organizaciones. Y fue el primero que se apuntó a la hora de abrir territorio en Ciudad de México. Se fue hace algunos años para allá. Y la semana pasada, justo, estábamos ahí en un edificio platicando sobre cómo esto, después de 12 años, es tan solo el inicio. Ha sido un honor compartir este camino con Andrés y con todo el equipo de Astrolab en estos años desde que fundamos. Han sido un viaje increíble donde hemos tenido éxitos, fracasos, caídas, levantones y sobre todo aprendizajes. Y hoy les queremos compartir esto. Queremos revelar algunas de las cosas que hemos aprendido con el mero afán de que tú puedas empezar a usarlas en tu trabajo y que nos dé retroalimentación. Entonces, sin más, les dejo con Andrés Olivero. Gracias por estar aquí. Se la van a pasar muy bien el día de hoy. Gracias, Oscar. Qué padres palabras. En esa historia del edificio, lo único que faltó decir es, me gustaría que estuviera el logo de Astrolab ahí en la Torre Virreyes o en alguna de las torres de Reforma. Eventualmente llegaremos a eso. Si estás aquí, te quiero convencer de que utilices narrativas para todas estas cosas. Ese es mi gran objetivo. Quiero convencerte que utilices narrativas para todas estas cosas. En primer lugar, para comunicar una visión. Eres un líder, eres un gerente de producto, diriges alguna empresa, estás a cargo del área TI. ¿Cómo le haces para comunicar una visión? En segundo lugar, ¿cómo le haces para inspirar un cambio? La gente tiene años haciendo las cosas de alguna manera y tú quieres que las hagan de una manera distinta. ¿Cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer con una narrativa? Ya llegaremos a eso. Tercer lugar, se te hace fácil imaginarte un futuro distinto como se ve el día de hoy. Lo puedes hacer con una narrativa. Estás pensando en expandirte geográficamente. Quieres llegar a Colombia, quieres llegar a Brasil, quieres llegar a Texas. ¿Cómo le haces para inspirar a un grupo de personas y para convencer al CFO que se anime a esta expansión? ¿Quieres explorar una nueva oportunidad en el mercado, un nuevo segmento, un giro distinto en alguno de tus productos? ¿Cómo le haces para que eso sea así? Vas a enviar un mail, ese lo puse como de broma y a la vez no de broma, pues porque tienes que estructurar bien tus correos y a la hora de estructurar un correo puedes lograr muchas cosas grandes, por más que Cal Newport diga que el correo no va a existir en un futuro. Y por último, tienes un producto que quieres impulsar, quieres hacer un nuevo producto. ¿Cómo le haces para convencer a los demás de esto?
Bueno, como decía Oscar, tenemos 12 años en Astrolab y aquí hay una foto que prueba esto. No sé si, no, perdón Oscar por esta foto, pero esta foto tiene 12 años y fue cuando terminamos un taller en Nueva York. Y ahí nos convencimos de que había una oportunidad muy grande para ayudarle a líderes como ustedes a utilizar el poder de las historias para convencer a otros, para inspirar a otros. Esta foto es del septiembre del 2011. Tomamos un taller y dijimos, hay que hacer algo por Latinoamérica y es lo que hemos estado haciendo en 12 años. Y en estos 12 años hemos intentado contestar a 3 preguntas. Ya no supe hacerlas así o 3. Me acordé de la película de Bastardos sin Gloria. 3 preguntas hemos intentado contestar en estos 12 años. Y vas a ver cómo se conecta con el tema de la narrativa. La primera pregunta que hemos intentado contestar es, ¿cómo conectar con otros? El mundo de los negocios, de las organizaciones, es un mundo de relaciones humanas. ¿Cómo lo haces para conectar, para ser empático con los demás? Si no hay empatía, no hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay acción. La segunda gran pregunta que hemos intentado responder es cómo hacer más accesible un dato. Oye, tienes tus gráficas, tienes tus argumentos, tienes tus estadísticas, bruto. ¿Cómo le vas a hacer para convencer a los demás con eso? Y la tercera es la más difícil de todas, y es lo que nos tiene aquí. La tercera gran pregunta que hemos intentado contestar es ¿cómo comunicar una idea nueva o un cambio? ¿Cómo comunicar una idea nueva o un cambio? Para estas primeras dos, nos hemos clavado en el concepto de historias, anécdotas o ejemplos. Estas historias que puedes contar en menos de 2 minutos, que tiene, ya lo sabes, si eres un seguidor del blog de Astrolab, que tiene un lugar, tiene un tiempo, tiene un diálogo, un elemento inesperado. Y son estas pequeñas anécdotas que puedes contar de tu vida ordinaria. Y con esas puedes lograr bastante bien las primeras 2 preguntas. Pero la tercera no necesariamente. Y me acuerdo perfectamente con una líder de Cemex, nos buscó en el 2014 y nos pidió ayuda para hacer lo siguiente. Nos dice, hay una nueva estrategia, ¿y cómo le hago para comunicar esta estrategia a 12 países? Pero nada más que, ojo, esta estrategia tiene que cambiar y tiene que personalizarse, tiene que adaptarse. Me acuerdo que tomé el pedido ahí en Ricardo Margain, llegué a la oficina Astrolab y les dije a mis socios, ¿saben qué? Se me hace que esto con las anécdotas y con los ejemplos no va a ser suficiente. Tenemos que buscar una herramienta más que resuelve ese tipo de pedidos de comunicación compleja. Y mientras pensábamos qué tipo de herramienta podría ser, nosotros, como sabes, pues estamos muy comprometidos con el tema del storytelling, de utilizar herramientas narrativas para hacer todas estas cosas. Pero nos habíamos quedado otra vez con el tema de las historias pequeñas. Entonces, buscando otras herramientas, una vez dimos con este concepto de la escalera de la abstracción. Y es un concepto que surge en periodismo en 1939, de un lingüista japonés-americano. Y lo que decía él es que una misma idea la puedes comunicar de una manera muy concreta o la puedes comunicar de una manera muy abstracta o muchos espacios en medio. Y entonces él ponía el ejemplo, decía, si tú quisieras hablar, por ejemplo, de una granja, podrías hablar en el punto más abstracto de riqueza. Y te empiezas a bajar en la escalera de la abstracción y entonces de riqueza te vas a activos. De activos te vas a activos en una granja. De activos en una granja te vas a ganado. Iba a decir venados. Ganado, perdón. Después de ganado, pues siguen vacas o puede ser una vaca llamada vez. Y lo que decía esta persona es, fíjate cómo puedes de nuevo hablar de una misma idea, pero en distintos grados de abstracción. Entonces lo que decíamos nosotros es, oye, si ya tenemos este nivel súper concreto de el storytelling, que son estas historias, estos ejemplos, ¿habrá algo que tenga el mismo efecto del storytelling, pero utilizando el poder de lo abstracto? Esa pregunta la hicimos hace 9 años y llevamos 9 años intentando contestar qué es lo que está ahí arriba. Bueno, hoy te quiero contar qué es lo que está ahí arriba y cómo la puedes utilizar en la organización en donde estés para lograr todas estas cosas que dije al principio, inspirar una visión, construir un futuro, lanzar un producto nuevo, hasta enviar un correo, creo que dije por ahí. Entonces, ¿qué está arriba? Aquí quiero introducir la palabra narrativa. Si tú buscas en Google o si tú buscas en TED el concepto de narrativa, te vas a empezar a encontrar que la gente lo utiliza para temas políticos, la narrativa de AMLO, la narrativa de Obama, la narrativa de Trump, para temas sociológicos, la narrativa, no sé, feminista, la narrativa conservadora, para temas económicos, ecológicos, etcétera. Pero también se puede utilizar para temas, para el entorno de negocio y para el entorno organizacional, que es donde estamos nosotros. Y nos gustó ese concepto de la narrativa. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Creo que ese es el concepto que estamos buscando. Así como las historias utilizan el poder de lo concreto para todos estos objetivos, ¿qué pasaría si empezamos a buscar qué significa este concepto de las narrativas? Bueno, eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Y lo quiero hacer en 3
fases o en 3 como momentos. Quiero contarte qué es una narrativa y cuáles son sus elementos. Después quiero explicarte por qué nos gusta utilizar narrativas y por qué creo que te podrían servir a ti, cuál es la razón detrás de utilizar las narrativas. Y por último, cómo las puedes usar tú en tu trabajo. Hint, en estos 3 fases hay una pista de cuáles son los elementos de una narrativa. Ya llegaremos a eso. Así que vamos a empezar con el que, si les parece bien. Entonces, ¿qué es una narrativa? Voy a empezar así súper al punto. Y esta es la definición que más nos gusta y otra vez la hemos ido depurando desde hace 9 años. Para nosotros una narrativa es una serie de ideas que explican los porqués y los cómo de un qué. Ya sé que está abstracto, ahorita me voy a meter un poquito más de detalle. Cuando decimos un qué, puede ser una decisión, puede ser un cambio, puede ser una estrategia, puede ser, si están en el chat, dime qué otra cosa crees que puedas utilizar con una narrativa. No sé, la estructura de un área, un producto nuevo, en fin, una decisión que tomes, decir esto es lo que quiero lograr, la narrativa te ayuda a explicar los porqués y los cómo de eso. Y está muy inspirado en esta plática que se hizo muy famosa de Simon Sinek. Me parece que sigue estando en el top 3 de las TED Talks más vistas. Y Simon Sinek, esta plática que se llama, me parece que ¿por qué los mejores líderes ganan? Lo que dicen es, en vez de empezar a hablar de los qués, dice, tienes que hablar de los porqués. Entonces, vamos a sacar la vuelta un poquito a Simon Sinek, pero a mí lo que nos gusta en Astrolab de esta plática, de este concepto, es que le atinó a estas 3 grandes ideas. ¿Por qué creo que esa plática se ha vuelto tan famosa? Porque descubrió algo que está en el corazón de cómo funciona el cerebro. Cuando una persona entiende el qué, los porqués y los cómo de una idea, hay mucha más aceptación y mucha menos resistencia al cambio. Yo le debatiría un poquito a Simon Sinek, que a mí no me gusta empezar por el por qué, a mí me gusta más empezar por el qué. No me voy a pelear necesariamente con él. Y otra cosa que creo que Simon Sinek no termina de abordar es cuando él dice por qué, lo hace como muy amplio. Yo creo que por qué lo hace muy genérico y ya el propósito. En Astrolab decimos un por qué puede ser un problema a resolver, una visión a alcanzar, si quieres un propósito, una oportunidad que tienes, una amenaza que tienes que evitar. Entonces, si te das cuenta, hay muchos tipos de porqués. Los cómo vamos a llegar a ella. Bueno, en Astrolab hacia la opción y posicionamiento de una estrategia. El resto de mi plática me voy a intentar clavar en ese tipo de narrativas. Hay un libro de McKinsey que se llama Beyond Performance, en donde hablan de lo que ellos llaman la change story. Y básicamente es el mismo concepto que Astrolab utiliza como narrativa. Y en fin, no se alcanza a leer, pero lo que dice McKinsey es cualquier proyecto, cualquier estrategia tiene que contestar estas 8 preguntas. Y básicamente es ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir el éxito? ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos allá? ¿Y por qué te conviene sumarte? Básicamente, ¿qué, por qué es y cómo? Entonces, bueno, ese es el qué. Y traigo un par de ejemplos que los voy a pasar muy rápido. No me da tiempo como de meterme a tanto detalle, pero vamos a revisarlos. Imagínate que eres Steve Jobs o estás en la audiencia. Steve Jobs es 2007, está lanzando el primer iPhone. Y dice Steve Jobs, hoy reinventamos el teléfono con el iPhone. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Porque los teléfonos de hoy no son, los smartphones, dice Steve Jobs, no son ni tan smart ni tan fáciles de usar. La pantalla está fija, el internet es una basura y otras ideas que él explica bastante bien. Entonces, por eso, fíjate todos los features que tiene el iPhone. ¿Okay? Estoy resumiendo 2 horas en 30 segundos, pero es el poder que tienen las narrativas. Hay una decisión que estamos decidiendo si tomar o no en Astrolab, es si deberíamos entrar al mercado latino en los Estados Unidos. Y entonces, si utilizáramos la estructura narrativa, yo diría, Astrolab quiere entrar al mercado de los latinos en los corporativos. ¿Por qué? Los latinos están creciendo, están insatisfechos con la oferta de servicios que existen, las Fortune 1000 están invirtiendo mucho en estos temas, pero a veces no saben por dónde empezar. Y lo que necesitamos hacer para posicionarnos en ese mercado son estas 3 cosas. Y ahí es donde explica las 3 cosas. Si fuéramos una empresa, por ejemplo, de retail y quisieras implementar un módulo nuevo de SAP, igual, la estructura te funciona. Hemos decidido contratar un módulo de SAP para que el reclutamiento funcione mejor. ¿Por qué? Porque la herramienta de hoy no funciona, porque no es transparente, porque es un dolor muy fuerte tener esta herramienta. Necesitamos algo que nos permita seguir creciendo. Por eso decidimos implementar esta nueva herramienta y así se ve. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, que no es una narrativa, también es importante decidir. Una narrativa no es una presentación de PowerPoint, no es un texto, no es un speech, es más que eso. No quiere decir que no sea eso, simplemente no es solo eso.
En el pasado en Astrolab hemos creído que con hacer un speech es suficiente y no es suficiente. Imagínate una organización que tiene 1000 personas. ¿Cómo un speech va a motivar a todos por 3 meses, por 6 meses? Imagínate una organización que tiene 30,000, que tiene 50,000, que tiene, hoy te estaba escuchando, Amazon tiene 1.6 millones de personas, de colaboradores. Un speech no es suficiente, tienes que hacer más y la narrativa te permite esa flexibilidad. Bueno, ¿por qué funcionan las narrativas? Quiero contar de 3 historias muy breves. La primera toma lugar en el 2007. Disney se da cuenta que la mitad de las personas que van a los parques de diversión de Disney no regresan. Y entonces Disney se empieza a preocupar y dice, ¿por qué no están regresando? Y entonces hacen una investigación y se dan cuenta que el principal pain point son las filas. Uno de los ejecutivos, de nombre John Padgett, se topa con una pulsera, con una banda como magnética que se utilizaba en el golf para medir tu swing. Y dice, oye, ¿podremos utilizar esto para Disney, para los parques de Disney? Bueno, esto es 2007. 8 años después, en el 2015, y después de haber invertido $1 billón o $1,000 millones para los puristas de los ceros, se lanza Magic Band y casi desde el principio se dan cuenta que no está funcionando como les gustaría. En las siguientes semanas o meses, el equipo original que estuvo en la creación de esta Magic Band se va de Disney y se va a otras empresas. ¿Qué es lo que pasó? Que se empezaron a pelear 2 áreas que estaban dentro de los parques Disney. Los Imagineers, que si eres fan de Disney sabes que son las personas que hacen las atracciones, y el equipo de operaciones, que son los que se encargan de que los parques funcionen bien. Y que si un niño se pierde, lo reencuentre con su mamá, y que las cosas funcionen en general bien, y los tickets, etc. Nunca se pusieron de acuerdo, y eventualmente el proyecto fue una especie de fracaso. De hecho, todavía lo están intentando revivir, pero nunca ha funcionado bien. Ahora, vamos a intentar pensar en un ejemplo un poquito con los que nos podamos relacionar todos. Hace un par de años, una empresa de retail nos buscó y nos dijo, estoy en medio de este proyecto de transformación digital y llevamos 1 año y medio y no veo que estemos avanzando. Y les preguntamos, bueno, y a ver, explícanos qué es lo que han hecho. Y cuando empezamos a hacer más preguntas, lo que nos dimos cuenta es que no estamos explicando los por qué ni los cómo. Son palabras de ellos, no palabras de nosotros. Dice, y el hecho de que no estemos explicando los por qué y los cómo, pues es bien difícil hacer que la gente se sume. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de estos 2 ejemplos? Pues no se pusieron de acuerdo, hay demasiada información que tienes que comunicar y no comunicaste de la manera más adecuada y más sintética. Hay un concepto que se llama disonancia cognitiva, que cuando tú le pides a las personas que hagan algo, pero no están convencidos de eso algo, el cerebro no le gusta eso. Eso es lo que se llama la disonancia cognitiva. El cerebro tiene que sentirse de acuerdo con lo que le estás pidiendo que haga, si no, difícilmente lo va a hacer. Y si tú le estás pidiendo a las personas que hagan algo, pero no les has explicado el por qué le estás pidiendo o cómo lo tienen que hacer, entonces vas a tener muchísima resistencia. Y la tercera cosa por la que suelen fallar estos proyectos es porque no se lanzan bien. Si estás en el área de recursos humanos, seguramente has escuchado esta frase. El 70% de los proyectos de cambio o de transformación fracasan. Lo que no termina de leer bien, de explicar bien esa frase, es que en realidad no es que fracasen en general, sino fracasen casi siempre al inicio. Porque no lo lanzaste bien, porque no explicaste bien qué había detrás de ese proyecto y por qué era importante. Ahora, vamos a ver un ejemplo en donde, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, dicen, este libro que le recomiendo mucho, pues que se tiene que hacer se tiene que comunicar la estrategia de una manera muy simple, muy clara, muy convincente y, ojo, una presentación no va a ser suficiente. Entonces, el reto es construir un mensaje sencillo, que sea fácil de adaptar, que pueda ser inspirador y que se pueda de alguna forma sobrevivir en el tiempo. Un mensaje muy sencillo. Y para eso, quiero contar un ejemplo de algo que me siento muy orgulloso de que logré incorporar esta historia a esta presentación. No sé si hay fans de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si sí, por favor, pónganlos en el chat. Yo soy uno de ellos. Y nada más, el contexto es un juego que se lanzó en mayo 12, hace un poquito más de un mes. Y el récord de ventas de Nintendo lo tenía Super Smash Bros. Con 12 millones de copias vendidas en 24 días. Bueno, Tears of the Kingdom vendió 10 millones de copias en 3 días. Y no voy a decir spoilers sobre el juego, no se preocupen. Solo sí me llamó mucho la atención descubrir que Ganon y Yoshi están relacionados. No se crean, es mentira. Pero lo que sí es verdad es que el juego rompió todos los charts y recibió demasiados premios y seguramente va a ser el juego del año.
Y este diseñador, que él es uno de los, bueno, perdón, es un escritor, él estuvo detrás de los juegos de Uncharted y The Last of Us 2, tuiteó esto que no lo voy a leer. Simplemente le estoy diciendo ver, estoy poniendo el piso para decir es un gran juego. Y en una serie de entrevistas que le hacen al productor de la serie, que es Eiji Aonuma, y al director de este juego en específico, que es Hidemaru Fujibayashi, ellos siempre contestan las tres cosas. ¿Qué hace que este juego sea exitoso? Que desde hace 6 años que terminó Breath of the Wild y que empezaron a diseñar este juego, que es la secuela, tenían 3 principios a los que tenían que seguir. Número 1, queríamos que la gente experimentara. Número 2, queríamos que el juego fuera divertido. Y número 3, queríamos que se sintiera la esencia de Zelda. Listo, les dieron esa dirección a su equipo y pues lograron lo que logró. Imagínense si el equipo de Disney con el Magic Band hubieran logrado algo así, quizá hubiéramos visto una historia diferente. Entonces, recuerden, estamos hablando del por qué es importante utilizar y comunicar una narrativa. Ahora, ¿cómo saber si necesitas una narrativa? Regresa a esa slide inicial. Tienes que inspirar un cambio, tienes que construir un futuro, tienes que vender una iniciativa de cambio, si tienes que hacer cualquiera de estas cosas y ves que no estás avanzando o ves que hay resistencia, puede ser que necesites una narrativa. Por último, en estos últimos 7, 8 minutos, lo que quiero es explicar el cómo se construye y cómo se utiliza una narrativa. Ya dijimos que es, de nuevo, una serie de ideas, seguramente ya se lo aprendieron de memoria, lo pueden poner en el chat. Una serie de ideas que explica los porqués y los cómo. ¿Por qué importa? Porque ayuda a romper ese ruido, ayuda a posicionarse, ayuda a alinear a todo el mundo. Y ahora sí lo que queremos hacer es cómo se usa, cómo se construye. El proceso que hemos seguido en Astrolab, bueno, el proceso que hemos seguido, que hemos ido depurando y que hemos ido haciendo con estos clientes que pueden ver aquí en la pantalla, tiene 5 fases. Y me quiero ir muy rápido para explicarles como que qué es lo que intentamos hacer en cada una de estas fases con algunos ejemplos. Si quieren saber más, les vamos a dejar nuestros datos, nos pueden buscar y les podemos contar un poquito más sobre cómo podría sacarle provecho a una narrativa en ese proyecto de cambio para posicionar un área, para acelerar el awareness de un nuevo ERP, para hacer que la gente utilice el nuevo CRM, para hacer que 2 áreas se fusionen, para lo que sea. Eso es lo que queremos. Te quiero contar cómo es lo que solemos hacer. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es, y literal me voy a tomar 1 minuto y medio para cada una de estas. Si el estudio de grabación, si mi director de cine me da permiso. Ok. Entonces, para el tema de mapear audiencias, lo que hacemos, empezamos con, cuando la audiencia es demasiado grande, hacemos una cosa que se llama un análisis de red organizacional. Necesitamos saber cómo fluye la comunicación en una organización. Otra vez, si estamos hablando de un proyecto donde van a estar involucradas 500, 1000, 2000, 10,000 personas, necesitas saber cómo funciona la comunicación. Una vez que ya tienes eso, intentamos hacer una cosa que llenar una cosa que llamamos el mapa de adopción, que seguramente ya lo has visto en nuestras redes. ¿Qué es el mapa de adopción? Es una herramienta que creamos en Astrolab y que te permite identificar en qué lugar, la palabra técnica es en qué situación cognitivo-afectivo se encuentra una audiencia. ¿A qué me refiero con eso? Cognitivo, ¿qué sabe una audiencia? Y afectivo, ¿qué siente una audiencia? Tienes que tener súper claro qué sabe y qué siente una audiencia, pues porque eso te va a ayudar a saber si lo que tienes que es echarle más ganas en la comunicación de la información o más bien en el convencimiento más emocional y de creencias. Eso te va a ayudar mucho a saber qué es lo que tienes que hacer. Y en fin, lo que solemos hacer nosotros es trabajar con nuestros clientes, con ustedes, en decir quiénes son las audiencias que van a ser afectadas por este cambio, por esta estrategia, dónde están vaya, necesitamos evidencia de saber que sí están en ese lugar. A eso nos referimos con mapear las audiencias. Lo siguiente que hacemos es, ahora sí, la construcción. Bueno, este es un ejemplo de cómo podrías mapear a 7 audiencias distintas, dependiendo de, otra vez, su situación, de qué saben, qué piensan, qué hacen y qué están diciendo sobre ese proyecto. Ahora, la siguiente fase, que es pues para mí como que donde yo más disfruto porque es un tema muy creativo y donde creo que Astrolab más puede aportar valor, es en el tema de la creación de la narrativa. ¿Cómo le haces para, después de entrevistar a una serie de personas y de tener una serie de workshops, llegas a esos elementos que son oro puro, a esos qué es, por qué es y cómo? Y lo que hacemos es, pues, de nuevo con entrevistas, con una serie de talleres de co-creación, y luego esa narrativa la vamos convirtiendo en una serie de entregables. De aquí, dependiendo de cada proyecto, dependiendo de cada cliente, se van decidiendo entregables distintos.
desde un web app, un brochure digital, un manual de uso para los líderes, hasta un video, un PDF interactivo. Una vez hicimos un proyecto, ahí se va a ver, hicimos un proyecto para Clara, este unicornio mexicano, y lo que queríamos, son una empresa como muy cool, muy a gusto, que han crecido muchísimo, y entonces los elementos narrativos los convertimos a un video interactivo, en donde la persona iba entrando a la primera oficina de Clara, ya no, esa es la oficina viejita, iba entrando a su oficina, perdón, sí, a la oficina, y le iba haciendo preguntas a distintos colaboradores de Clara, y los colaboradores de Clara le iban contestando los distintos elementos de la narrativa. En fin, eso fue un experimento muy padre, muy simpático, nos permitió captar la atención y que eso se volviera un poquito viral hacia adentro de la empresa. Lo importante otra vez es cómo hacerle para que estos elementos narrativos se conviertan en algo que todo el mundo pueda entender, ¿ok? Entonces, bueno, ya creamos la narrativa, ya tenemos las audiencias mapeadas. ¿Qué sigue? Planear la socialización. ¿Cómo va a hacer que esa narrativa baje y se instale en la mente de las personas? Regresamos al mapa de la audiencia y poco a poco vas diseñando el caminito que van a seguir estas personas para que poco a poco pasen de la información al awareness o posicionamiento, después hacia la habilidad, es decir, que puedan actuar sobre la narrativa y que eventualmente adopten esa estrategia o ese cambio. Solemos hacerlo como por dos grandes caminos, el camino institucional de comunicación interna y el camino de los líderes, que va a ser muy importante en la siguiente fase, la fase número 4. Ya que tienes las audiencias mapeadas, tienes tus elementos narrativos claros, tienes una serie de entregables, ya planeaste cuál es la socialización, el paso cuarto para nosotros es crucial y es lo que llamamos la socialización de la narrativa. Y esto está muy inspirado en cosas que hemos visto en empresas como FEMSA, en donde las cosas van cascadeando, y estoy seguro que lo hacen en muchas otras empresas. Lo que hacemos en este proyecto, en esta parte de la socialización, es que los líderes encargados o dueños de este cambio, estrategia o iniciativa, convierten esos elementos narrativos en un mensaje que comparten a su equipo. El equipo lo escucha, le da feedback y se les pide a las personas de su equipo que hagan lo mismo con sus equipos. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esos 4 o 5 elementos narrativos se convierten en 1000, 2000, 5000 mensajes distintos, pero que todos tienen la misma esencia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No es lo mismo al principio del proyecto que 3 meses después, igual ya no tienes que explicar los por qué, ya te clavas más en los cómo, pero tienes que hacer que esto baje a través de los líderes. Si no baja a través de los líderes, entonces vas a intentar saturar a las personas con mensajes y con mensajitos y con infografías y con audios y con videos y con podcasts. Si la gente no ve a los líderes hablando de esto, vas a tener poco éxito. Y esta es la última frase que quiero compartir. Yo le recomiendo mucho este libro, Story de 10X, y lo que dice el autor Michael Margolis es, si tú eres la persona encargada de este proyecto, tú tienes que ir narrando este camino. No sirve de nada que tengas tu presentación con la narrativa y tus entregables. Si tú no eres la persona que está constantemente hablando de esto, vas a lograr muy poco. En el libro Build de Tony Fadell, que es el inventor del iPod y del iPhone, Tony explica que cada vez que escuchaba una presentación de Steve Jobs, decía, no sonaba una presentación, sonaba más como una conversación, porque Steve Jobs había preparado tanto sus historias, sus mensajes, que cuando iba haciendo esas prácticas iba dando cuenta que funcionaba y que no funcionaba. Y yo te pregunto, ¿tú o tus líderes son así? Es decir, cada vez que los escuchas hablar, te sientes, como dicen en inglés, mesmerized, te sientes así como inspirados y te ayudan a imaginarte y te dan claridad. Si no, pues nunca es tarde para empezar a cambiar esto. Por último, medir. Si no mides, entonces no sabes si estás avanzando o no. Una manera muy fácil de medir es preguntar a la gente, ¿recuerdas la estrategia? ¿Me puedes decir cuál es la estrategia? ¿Entiendes de qué se trata el cambio? Si haces un town hall, puedes mirar al final del cambio. Hicimos una vez un town hall para Roche. Me acuerdo que la gente decía, es que nos quedó súper claro el mensaje y el 90 y tantos % de las personas recordaba el mensaje unos días después. Entonces, estas son las 5 fases para sacarle más provecho a una narrativa: mapear a tus audiencias, crear la narrativa, diseñar la socialización, hacer esa socialización y luego medir. Quiero dejarlos con esta reflexión. Empezaba hace 30 minutos diciendo, quiero convencerte de utilizar narrativas para todas estas cosas. Ahorita decía Oscar que en tu trabajo seguramente te topas con proyectos que te frustran o que no sientes que vas tan rápido. Yo lo que te quiero dejar, y con esto quiero cerrar, es con lo siguiente. Si tú quieres tener un gran impacto en tu trabajo, si tú quieres llegar al siguiente nivel, quieres conseguir un nuevo puesto, quieres levantar capital,
quieres de verdad lograr inspirar a los demás, una narrativa es una gran herramienta que te va a ayudar a posicionarte en la mente de los demás y eventualmente convencerlos de tomar una decisión. Muchas gracias, espero que les haya gustado este webinar de El poder de las narrativas y les vamos a contar cuándo tendremos el siguiente webinar. Por favor, síganos en nuestras redes y que tengan una muy bonita noche. Andrés, Sí. Gracias por la charla. Tenemos por aquí algunas preguntas y respuestas que han mandado, más bien algunas preguntas que han mandado las personas que están conectadas. Sí. Y me encantaría empezar por esta que se hizo muy interesante, que es ¿cómo reemplazas una narrativa ya existente? La primera pregunta que está por aquí. Me encanta. Entonces, primero tienes que entender cuál es esa narrativa. Me acuerdo un proyecto en el que trabajamos, que lo que queríamos era implementar un nuevo cambio y la gente se resistía mucho y como que le costaba mucho trabajo y sentíamos que no iba a las reuniones. Y después lo que nos enteramos es que hacía 2 años se había intentado básicamente exactamente el mismo cambio y había sido un súper fracaso. Y entonces al no hablar de eso, la gente, pues en fin, al no haber detectado esa antihistoria, era un poquito frustrante, pero a la vez como muy penoso que las personas sabían algo, pero nuestro cliente, que era nuevo, no sabía de esa historia. Entonces, primero lo que tienes que hacer es preguntar. Hay una herramienta que utilizamos en Astrolab, ya no lo usamos mucho, pero es el concepto de los nidos. Seguramente has escuchado hablar de esto, que es una especie de grupo de apoyo en donde haces una pregunta y la gente solo puede contestar historias. La encuesta te sirve porque pues, es información cuantitativa, pero a veces un nido te permite llegar a esos hilos narrativos que existen y que necesitas dirigirlos si quieres tener una oportunidad de empezar a cambiar esa narrativa. Gracias, Andrés. Mira, aquí tenemos otra. Dice, ¿cuál es el rol del fundador de una empresa en una narrativa? Súper. Hay un artículo que me encanta de Harvard Business Review, que ahorita se los pongo en las notas o en los comentarios o no sé dónde, y entrevistan a Mark Bertolini, que es el CEO de Aetna, y lo que dice Mark, no sé si, yo creo que debe ser el fundador, pero bueno, voy a contestar la pregunta fundador-CEO. Lo que dice Mark Bertolini es, el CEO o el fundador, la fundadora, tiene que ser el chief storyteller, o sea, tiene que ser la persona que esté redigiendo esta narrativa, porque si no, lo que empieza a pasar es, y nos ha tocado en proyectos, por aquí hay una persona con la que, en fin, nos empieza a pasar que si el líder no es la persona encargada y no es el primer responsable, primera responsable, estar bajando y socializando y comunicando esta narrativa, pues las personas dicen, ok, entonces es un proyecto como de pegar pósters en la pared y hacer infografías, pero no lo estamos tomando en serio. Entonces, si la fundadora, el fundador, o la CEO o el CEO no son los primeros en estar comunicando y utilizando esta narrativa en toda su comunicación, casi puedo apostar que la narrativa va a fracasar. Oye, Andrés, aquí hay otra tercera que dice, ¿puedo crear una narrativa de la nada sin basarme en hechos reales? Pues a ver si entendí bien la pregunta. Si se refieren como a inventar cosas que luego no van a estar relacionadas con las decisiones que toma la empresa, pues sí, la respuesta sola sería no, no hagas eso. Porque, a ver, la narrativa no es decíamos, no es un speech. De alguna forma es una directriz de dónde viene la empresa, qué van a hacer y hacia dónde van. Entonces, si lo que vas a decir en la narrativa no es lo que realmente o sea, no se van a ir hacia allá, no le van a invertir recursos ni tiempo, entonces de nuevo va a ser contraproducente. Y lo más triste de todo es que 3 meses después, 6 meses después que quieras hacer una iniciativa similar, pues te va a pasar lo que decíamos hace 2 preguntas. Que la gente va a decir, sí, claro, es lo que se le ocurrió a la directora en este momento, pero no se lo va a tomar en serio. Entonces no hagas eso. Tenemos tiempo para contestar esta también. ¿Cuál es la diferencia entre una historia y una narrativa? Controversial, pregunta controversial. Por muchos años Astrolab dijo, una narrativa es lo mismo que una historia, o hasta utilizamos el concepto de historia estratégica. Decidimos al final cambiarle el nombre a narrativa porque, lo voy a contestar en mis palabras, una historia tiene un inicio, un desarrollo y un final, y la narrativa está abierta. Y ya sé que, a ver si no está muy cliché lo que voy a decir,
pero la narrativa invita a los que están escuchando a construir juntos ese futuro. Entonces, la narrativa va más allá de simplemente una historia de algo que pasó, sino es más bien una especie de modelo mental de dónde venimos, qué vamos a hacer y cómo se ve el futuro. Pero pues ojo, ese futuro aún no existe. Pues muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos. Prácticamente todos estuvieron conectados todo el tiempo. Y pues agradezco mucho también a Andrés de parte de todo el equipo de Astrolab y de parte de todos los invitados por dirigir esta sesión. Esta sesión va a quedar grabada, mandaremos algunos materiales de apoyo por correo a todos los que se registraron y estuvieron aquí presentes. Nos vemos muy pronto. Que estén bien, cuídense. Bye.